Buenos días. Le saluda Rodrigo Sánchez, socio del área legal corporativa de Garrido Licona, agradeciendo su asistencia a este webinar denominado Beneficiario Controlador, Riesgos, Responsabilidades y Fiscalización para el Empresario. Durante esta hora comentaremos con ustedes esta nueva obligación de carácter fiscal que tiene aparejada una fuerte vinculación a la regulación en materia de prevención del lavado de dinero, pero que también incluye la necesidad de implementar un adecuado control interno en las empresas. Y si esto no fuera suficiente, pues también tenemos sanciones, y estas sanciones en caso de incumplimiento son bastante considerables. Para estos efectos, estoy muy bien acompañado por mis socios. David Ruiz, ¿cómo estás, David? Buen día. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludarte a ti y a nuestros participantes auditores. Perfecto. David es experto en temas fiscales y también de asesoría patrimonial. Y también me acompaña por el otro lado Ricardo Lechuga, quien entre otros títulos nobiliarios cuenta con diversas certificaciones en materia de prevención de lavado de dinero, siendo reconocido también en estas certificaciones por asociaciones nacionales e internacionales. Richard, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Hola Rodrigo, buenos días. Hola David, buenos días. Hola a todos los participantes, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Perfecto. Pues bueno, vamos entrando en materia, Richard, porque bueno, pues esto se ha hablado mucho, es una obligación nueva, pero como platicamos al inicio, pues tiene un contexto internacional y tiene un contexto nacional, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito de esto, por favor? Claro que sí, Rodrigo. Miren, es un hecho que se habla de que es una reglamentación nueva, pero ni tan nueva, porque realmente tenemos un antecedente ya de años atrás a través del Grupo de Acción Financiera Internacional, donde a través de sus recomendaciones nos establece que todas las entidades, todas las personas jurídicas, personas morales, deben de identificar a su beneficiario final, igual a beneficiario controlador, ¿sale? Y bueno, todo esto se vino agudizando a través del Foro Global sobre la transparencia e intercambio de información. Este foro es precisamente, pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que comúnmente conocido como la OCDE. Según no más recuerdo, por ahí del año 2009 se llevan a cabo este foro y desde ahí también, a través de diversos países, que más o menos fueron 100 países, se reúnen y establecen la necesidad de identificar al beneficiario real para efectos fiscales, precisamente para evitar la evasión fiscal, precisamente para el tema de prevenir el lavado de activos, que es el lavado de dinero, y entre otras cosas relativas a actos ilícitos, ¿no? Bueno, ¿y cómo nos aplica en México? La realidad es que desde hace algunos años en el sistema financiero se emitieron disposiciones de carácter general, en las cuales todas las instituciones financieras, ya vemos bancos, SOFOMES, casas de cambio, casas de bolsa, tenían la obligación o tienen la obligación de identificar al beneficiario real, al propietario real del producto, al que realmente tiene el beneficio de llevar a cabo una operación bancaria o una operación de préstamo o una operación de fideicomiso. Y luego, en el año 2012, cuando entra en vigor la nueva ley antilavado, la ley FIPIORPI, también quien hace actividades vulnerables deben de identificar a ese beneficiario final, a ese beneficiario controlador, a la verdadera persona que goza realmente del beneficio de llevar a cabo una operación. Entonces, realmente por eso comentamos que esta obligación, si bien es cierto, parece nueva, pues no está nueva, pero ya tiene un antecedente bastante fuerte en la Ley Federal Antilavado, en el GAFI, en el Foro Global sobre la Transparencia y las leyes que nos aplican aquí en México. Oye, Richard, pero pareciera curioso porque si esto ya estaba regulado, ¿no? Y teníamos estos antecedentes internacionales, incluso nacionales, con la ley FIPIORPI que comentas, ¿por qué pareciera que esto entonces no funcionó? ¿O qué es lo que se está moviendo? ¿Qué se modifica? ¿Qué cambia con esta obligación que sí tiene un tinte totalmente fiscalizador, ¿no? Claro, es que realmente hay que recordar que los bancos o las instituciones financieras y quienes hacen actividad vulnerable tienen la obligación para identificar al cliente, o sea, quedaba ahí, en identificar con quien llevabas a cabo la operación. Y ahora esta nueva obligación en materia fiscal que establece el Código Fiscal de la Federación es básicamente ahora la obligación de que todas las empresas deben de tener
identificado a ese beneficiario controlador, ¿no? Y debe ser parte de su contabilidad. Pero en definición, si ves la definición del Código Fiscal de la Federación y la definición de la propia ley antilavado, prácticamente la definición es la misma. Pero ¿qué pasaba antes? Insisto, el tema se centraba básicamente en que las instituciones financieras y quien es actividad vulnerable, simplemente lo que hacían era evaluar el tema e identificar al beneficiario controlador de sus clientes. Y también por ahí se decía, oye, pues yo hice mi labor de debida diligencia, ya hice un trabajo, déjame llamarlo así, de investigación sobre mi cliente. Y si de alguna forma no encontraba más antecedente, se documentaba a través de un documento, una cartita que te firmaba la propia persona física, donde aseguraba y decía bajo protesta de decir verdad que actuaba por cuenta propia y no en representación de otro. Más o menos se mitigaban así los riesgos. Y creo que ahora con toda esta nueva reglamentación lo que tenemos que hacer, más bien establecer métodos, procedimientos para identificar a este beneficiario controlador. Claro, porque pareciera entonces que pues esa cartita, esa buena intención, pues ya no basta, ¿no? Ahora sí vámonos de fondo, y es una obligación pues que le ponen a las empresas, que le ponen a los fideicomisos, a los fideicomitentes y a cualquier otra figura jurídica, mi querido David. Entonces aquí nos empezamos a complicar porque es una obligación entonces que es, digamos, para el contribuyente, en donde viene el problema, ¿no? La cuestión de fondo. ¿Quién es el beneficiario controlador, David? Sí, pues gracias, Rodrigo. Mira, yo creo que antes de entrar a quién es el beneficiario controlador, valdría la pena seguir en la línea de reflexiones que comenta Ricardo con el antecedente que había particularmente en las cuestiones relativas al lavado de dinero, etcétera. ¿Qué pasa? A partir de 2022, México se ve ya con el compromiso de incorporar al Código Fiscal de la Federación básicamente en 3 artículos, el 32B ter, el 32B quater y el 32B quinques. Y esto es derivado de estos compromisos pues, globales, al formar parte del grupo del G20, al ser muy dinámico en cuanto a todo lo que tiene que ver en materia de transparencia, es que, pues, y además de que estos compromisos llevan a que México va a ser evaluado por finalmente, por estos organismos, a efectos de verificar que está dando cumplimiento, cabal cumplimiento a esos compromisos globales. Es decir, entra al juego de estas reglas de transparencia y obviamente tiene este compromiso. Entonces, cuando vemos la exposición de motivos, pues resulta claro que esto se incorpora en atención a un compromiso con sus demás pares, que en breve, tal vez 1 año, 2 años, será objeto de revisión como para verificar que efectivamente está cumpliendo con estas recomendaciones en materia de transparencia. Y obviamente la propia exposición de motivos señala que el objetivo principal de esto es, al incorporar una ley fiscal, es verificar cuestiones de evasión en materia de impuestos. Entonces, pues claro que es una disposición que viene a reforzar mucho el tema de fiscalización y a la par solamente las vamos a comentar porque obviamente es entrar en muchos detalles que no nos daría tiempo. A la par de estos 3 artículos están 4 reglas de miscelánea que son las 2.81.20 más la 21 más la 22 y la 23 con las mismas nomenclaturas iniciales, donde a través de estas reglas en conjunción con los artículos pues establecen los criterios para determinar la condición de beneficiario controlador, qué información se requiere mantener y conservar, y bueno, por ahí incluso pues da una serie de lineamientos a los notarios, ¿no? A nuestros queridos amigos los notarios. Entonces, en concreto, con este antecedente, pues la pregunta ahora sí, Rodrigo, ¿quién es el beneficiario controlador? Bueno, en términos de estas disposiciones, siempre va a ser una persona física o personas físicas que obtengan ya sea por medio de otra persona o de otras personas físicas o cualquier acto jurídico, el beneficio económico. O que si teniendo este beneficio económico no es posible identificar a este beneficiario controlador, pone un segundo análisis que tiene que ver con aquella persona o persona física que ejerza el control básicamente a través de 3 test o de 3 análisis ¿cómo se llama? En orden. 1, aquella persona física pues que imponga, ¿no? De manera directa o indirecta, por las decisiones en las asambleas generales. Y ahorita las platicaremos un poco más a detalle. Segundo, el mantener
la titularidad de los derechos que permitan directo o indirectamente ejercer voto. Y aquí ponen un test del 15%. Este test, pues cuando vemos la literatura que tiene que ver con Gafi o del Foro Global, pues se habla de inclusive porcentajes mayores del 25% o más, ¿no? Y tercero, pues aquella persona física que dirija de manera directa o indirecta, pues la administración, la estrategia o las principales políticas que rijan el comportamiento de los sujetos a quienes están, a donde participen, que pueden ser personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura. ¿Ok? Esto sería Fíjate, en términos... Adelante, Rodrigo, por favor. no, es que creo que estás tocando un punto bien importante, David, porque al final lo que se busca es llegar a la última, al último eslabón de cualquier estructura jurídica que tuvieras al interior de tu organización y llegar justo a la persona que es la tomadora de decisiones o la persona que se beneficia de un servicio o usa un activo que puede ser un inmueble o que efectivamente tiene un beneficio económico, ¿no, Richard? Y esto va muy aparejado pues a las figuras del testaferro, a las figuras del prestanombres, o sea, esto que está tan, o que era tan normal dentro de algunas estructuras, pues justamente están atacando estas formas, estas figuras, ¿correcto? Sí, es correcto, Rodrigo. Es un hecho que vamos a buscar esas figuras del testaferro y precisamente es el objetivo, identificar realmente quién tiene el beneficio de este tipo de operaciones. Como comentamos, yo creo que el reto importante es precisamente identificar esa figura, como comentó David. Es un hecho que tenemos que analizar las estructuras que hoy en día existen para poder identificar a esta persona. Digo, insisto, en el tema de prevención del lavado de dinero ya estaba este procedimiento, ya se establecían algunos manuales, incluso las propias disposiciones y la ley tienen algunos ya procedimientos que tenían que realizarse para identificar a este beneficiario controlador, que hoy en día retoma la importancia fiscal. Hay que recordar que en los foros precisamente se habla de tratar de evitar la evasión fiscal y en su conjunto el tema de los activos, el lavado de activos y cualquier acto ilegal que lleve precisamente ese tipo de temas. Sí, perfecto. Ahora viene la pregunta, creo que estas son las dos preguntas más difíciles. O sea, primero, identificar al beneficiario controlador dentro de tu organización, dentro de tus estructuras, pero luego el tema es, ¿y quién lo tiene que identificar, no, David? O sea, porque pues justo lo platicabas hace ratito, hay un tema para los notarios, pero pues también están las empresas. Ahora, cualquier tipo de empresa, David. Es correcto, Rodrigo. Mira, el código pues hace una lista de quiénes están obligados a identificar a este beneficiario controlador. Primero, las personas morales. ¿Cuáles? Todas. Es decir, aquella persona moral, llámese una SASB o algún otro tipo societario en México, cuyos accionistas de manera directa o indirecta pudieran ser personas físicas mexicanas o personas físicas extranjeras. Y esto ya pone finalmente pues un reto, porque ahora sí, como se señala en los documentos alrededor de esta disposición, hay que ver, hay que hacer un análisis de cascada, es decir, subiendo los niveles para hasta llegar al beneficiario controlador. Personas morales. Segundo, los fideicomisos y obviamente las figuras que participan en este, ¿no? Los fideicomisarios, fideicomitentes y obviamente la fiduciaria, ¿no? Que eso es algo bien importante. Tercero, las partes contratantes o integrantes de figuras jurídicas. Y aquí me gustaría hacer de inicio, pues, una reflexión cuando hablamos de figuras jurídicas. Es un término que, pues, obviamente, Rodrigo, como abogado, me dirías que desde un contrato de compraventa hasta un contrato de fideicomiso, pues es una figura jurídica, ¿verdad? Aquí creo que vale la pena señalar que el propio código señala que para la interpretación de estos artículos, pues es necesario ir a las recomendaciones de Gafi y a también todos los trabajos que ha emitido el Foro Global. En conclusión, las figuras jurídicas en un primer enfoque sería, oye, son todos aquellos, bueno, y adicionalmente un tema. Ya tiene varios años, como sabemos, que sirve también para entender un poco más esto. La ley fiscal pues, ha hablado de figuras jurídicas y entidades. Entonces, en concreto, estamos hablando de fideicomisos, asociaciones, de ese tipo de contratos que le llamamos a veces los fiscalistas y nos gana el hecho de que no tengan personalidad jurídica propia, ¿no? Finalmente las entidades financieras y obviamente los notarios o corredores que estén involucrados en la Constitución, ¿no? A partir de este año 2022, que hay muchos temas que podemos comentar aquí. O segundo, que teniendo la foto en el 2022 ya de una empresa en marcha, ¿sí? Pues van a tener que hacer todo este análisis para poder identificar al beneficiario controlador, ¿no?
Y aquí llegamos, creo que tocas un tema bien importante porque lo que tenemos que hacer para este análisis de cómo llegamos al beneficiario controlador, pues tiene que ser un análisis global en donde efectivamente intervenga el abogado, pero también intervenga un fiscalista, porque si tú le preguntas al abogado qué es una figura jurídica, pues prácticamente entra todo, o un acto jurídico, pues prácticamente entra todo, pero entonces sí hay que irlo perfilando y sobre todo entender qué es lo que se busca, entender que es un tema de fiscalización y pues llegar a estas personas los últimos, ¿no? Ahora, hay dos momentos aquí, David, y justo esta chamba pues le toca a los fedatarios públicos, ¿no? A los notarios y corredores. Uno, al momento de la constitución, pero también en el momento de cualquier modificación a la identidad de esos beneficiarios o en la participación de las estructuras o porcentajes de participación en el capital social de las empresas o bien de estos otros vehículos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas prácticos que hemos visto en estos temas, David? Pues mira, déjame empezar por el segundo, en este orden de cuando vamos a tener que acudir con nuestros amigos los notarios o corredores. En el segundo, la modificación en identidad o en participación, pues obviamente tienes que tener a través de los criterios que te da la propia regla y el código, pues tener este mapa de tu estructura organizacional a la cual pertenece el análisis de este beneficiario controlador. Y aquí yo pondría el ejemplo de una cebolla, ¿no? Vamos a tener que hacer un ejercicio similar cuando empieza a quitar hoja por hoja de la cebollita hasta llegar a donde culmina y encontrar ese centro. Bueno, pues vamos a tener que empezar a subir de nivel y el tema va a ser aquí, pues la dificultad para tener esa información que nos permita confirmar efectivamente, porque no solamente identificar, sino es validar al beneficiario controlador, ¿no? Ese sería en las empresas o grupos donde ya vienen, donde entrado 2022 tienen que tener esa información. Ahora, en el momento de que se modifique una entidad de participación, tendrán que tener esa historia, porque sí las disposiciones señalan que tienen que tener esa línea de propiedad o de participación para llegar al 2022 con esta foto, ¿ok? Y el segundo o el primer momento que ponemos en nuestra lámina pues es cuando hoy estamos teniendo problemas en la práctica, ¿no? En la constitución, porque obviamente la constitución de empresas o de un fideicomiso, porque obviamente pues el notario en términos de las disposiciones pues tiene, vamos a decirlo, la obligación de también mantener y conservar esta documentación que le permite identificar al beneficiario controlador. Sí, y aquí además viene un tema o una carga adicional para los notarios que dependerá de cómo la lean, pero pues eso que decías, o sea, primero es identificarlo, verificar esa identidad, pero además tomar todas las medidas, y así lo comenta la legislación, ¿no? Tomar todas las medidas razonables para comprobar esa identidad. Entonces, aquí tenemos un problema práctico, David, Richard, tremendo, pues porque es una serie de requisitos, David, en donde tienes que poner el alias, donde tienes que poner tu CURP, el RFC, o sea, en una infinidad de datos personales ahí muy importantes, pero además en una de esas tendrás que compartir información de tu cónyuge, ¿no? Incluso habla por ahí de concubinato, o sea, es una cantidad de información que nosotros como contribuyentes o empresas, o si vamos a constituir una nueva empresa en estos días, pues tenemos que tener muy en el radar porque seguramente nos las van a pedir y seguramente la tendremos que entregar, ¿no? Es correcto. Mira, de hecho, pues sí, la información creo que es delicada y será de lo que podemos hablar en unos momentitos más. Verificar y validar, y aquí Rodrigo ya explicaba al inicio de la plática que pues esto de alguna manera ya se daba en operaciones vulnerables, ¿no? Con un fin muy específico. Ahora, al estar en una norma fiscal, pues ahora sí que a todos los que están en esa listita que son empresas, fideicomisos, etcétera, pues van a tener que estar identificando y obtener información de nombres, apellidos y nombres completos, ¿no? De las personas que puedan calificar como beneficiarios controladores. Está el alias, fecha de nacimiento, sexo, país de origen, tipo, si dices que es una persona física residente en otro país, bueno, pues tendrás que acreditar la residencia y ahí hagas un comentario al margen. Hay muchos casos de personas físicas, empresarios que han hecho cambios de residencia por diversas razones y muchas veces ese calidad o estatus pues, se ha quedado ahí. Entonces hoy vamos a tener que entrar a verificar incluso qué riesgo fiscal pudiera haber en no tener
la forma o la manera de claramente identificar la residencia, ¿no? Obviamente está el tema de las concubinas y desde luego pues, la relación con la persona moral o la figura jurídica que tenga pues, estas personas físicas. Como podrán ver, pues, es un cúmulo de información y información que es muy personal, ¿no? Que ahí es donde finalmente esto toca pues, fibras sensibles, porque como lo veremos más adelante, estamos hablando de estructuras de negocios, pero también en muchos casos estructuras patrimoniales, perdón, que tienen no necesariamente o persiguen un fin fiscal, ¿no? Entonces, de entrada es el identificar y validar. ¿Qué piensas aquí, mi estimado Ricardo? ¿Qué tan avanzados estamos en estos temas tan sensibles? No, son temas importantes, son los retos, precisamente. Porque hoy en día, como bien dijiste, Dave, es el tema de la identificación y la validez. Y también el reto va a ser, oye, estamos poniendo atención en las estructuras corporativas, en los accionistas apoderados, pero también es importante que uno de los objetos de la propia disposición de identificar a este beneficiario controlador, beneficiario final, es que puede ser que esta persona no sea el accionista de la propia empresa o no sea el apoderado. Tenemos que establecer los mecanismos para identificar y hacer esa debida diligencia y validar si dentro de ese accionista, ese apoderado, detrás de él no está realmente la persona que es el beneficiario controlador, que es el objetivo también de esta propia ley. Analizamos la estructura, analizamos apoderados, analizamos accionistas, pero también tenemos que establecer mecanismos para aquellas personas que no están en primera instancia en la vista de las sociedades, que es uno de los objetivos que pretende esta disposición. Incluso como comentaron, le pega mucho a los notarios, por eso los notarios han estado trabajando bastante y pidiendo suficiente información o bastante información para poder llegar a esa persona. ¿Qué va a pasar con los bancos o las entidades financieras? Exactamente lo mismo. Van a empezar a reforzar sus mecanismos. Si bien es cierto, ya existía esta disposición o esta obligación de identificar a esa persona beneficiario final, beneficiario controlador, ahora tendrán que reforzar los mecanismos para precisamente obtener información adicional, ya que las autoridades van a regresar con ellos, entidades financieras, notarios, y les van a pedir información de sus clientes, precisamente para garantizar y ver cuáles fueron los procedimientos que utilizaron para realmente saber quién está detrás de la operación, ¿no? Y es interesante todo este tema que comentas, David, referente a la identificación y la validez. Que aquí creo, Rich, que es importante pues, regresar y ver el camino andado, ¿no? Por eso es importante recordar que esto ha venido ya siendo una obligación en materia de PLD. O sea, esto que a lo mejor una sociedad mercantil hoy no tenía la necesidad o la obligación de presentar, pues sí existen manuales, sí se han trabajado en estos controles internos para identificar, para tener mapeado y para soportar precisamente pues quién es el beneficiario controlado. Entonces creo que esta parte pues sí existe este camino andado, repito, y pues habrá que acercarse a los que saben, ¿no? Por eso estás aquí, mi querido Rich, para que nos des una guía de por dónde ir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es importante porque, como bien comentas, ya hay un camino, ya hay una disposición que hablaba del tema. Hoy en día creo que hay manuales que nos pueden ayudar precisamente a hacer diseñar este procedimiento y esta política para identificar este tipo de beneficiarios. O sea, no empezamos de cero y por eso hablaba en la parte del antecedente que no es una normativa nueva. Yo creo que ya está el antecedente, ya existe. ¿Qué falta hoy? Reforzarlo y trabajar precisamente en este proceso que ahora las empresas tienen la obligación de obtener esta información y resguardarla para evitar riesgos. Correcto. Y en este resguardo, pues vale la pena comentar que también ya hay plataformas, hay medios electrónicos para poder soportar y resguardar esa información de una manera confidencial, ¿no? Porque, como bien decíamos, son datos sensibles, son datos personales, que además son sensibles porque tienen un carácter patrimonial fuerte y por lo tanto hay que cuidarlo bien. Y hay que tener un responsable al interior de nuestra organización que sea el encargado de asegurarse que efectivamente todos estos checklists, estos métodos, estos manuales que se deberán generar necesariamente se estén llevando a cabo, pero que además estemos cumpliendo con temas de realidad, estemos cumpliendo con temas de protección de datos personales, estemos actualizando esta información en temas de protección de datos personales, ¿no? Porque es muy diferente. Platicábamos varias veces, ¿no, David y Rich, que pues a lo mejor tenemos cubierto el tema de protección de datos personales para nuestros empleados, pero los accionistas han celebrado, personas físicas
tienen avisos de privacidad. Los consejeros tienen avisos de privacidad. Hay que distinguir que hay consejeros patrimoniales, pero también hay consejeros independientes. Con esos consejeros independientes les dimos ya un aviso de privacidad. Tenemos estas políticas, porque entonces el recibir información va a empezar a incrementarse. Y si esto no lo tenemos bien mapeado, pero en todas las aristas, pues a lo mejor cumplimos con el tema de beneficiario controlador, pero vamos a descobijar fuertemente el tema de protección de datos personales, en donde, pues como lo hemos platicado infinidad de veces, hay sanciones también muy importantes, ¿no? Y luego viene ya lo último, proporcionar la información, mi querido David, que además en esta proporcionar la información, pues tiene que ser muy rápido, ahorita nos dirás los tiempos, pero también pudiera ser que otros países con los que México tuviera un tratado internacional y que existiera este tema de reciprocidad para compartir información, lo pudieran llegar a pedir, ¿no? Es correcto. Y mira, aquí antes de entrar a los tiempos y al intercambio, me gustaría hacer una reflexión hay una regla de miscelánea en particular que nos viene, es un poco, está anticipando un mensaje, lleva un mensaje implícito, explícito, cuando señala que ya sea las empresas, los fideicomisarios, el fideicomitente, la fiduciaria, etcétera, al formar esta documentación e información parte de su contabilidad, algo que llama mucho la atención es que dice, deberán implementar procedimientos de control interno debidamente documentados. Es decir, esta va en serio, esta obligación. No es decir, ahí tengo un filecito que pues medio armé con cierto tiempo y pude finalmente con eso identificar. No, no, no. Esto, dado la naturaleza de la información que se está solicitando y dado el tipo de información que es, se debe de tener estos controles internos. Entonces, habrá quien pueda decir, oye, pues nadie está obligado a lo imposible, y ahorita entraremos también incluso al ejemplo, nadie está obligado a lo imposible para poder identificar porque llegué hasta donde pude. Bueno, pues y está debidamente documentado, o sea, está bien, es un principio pues que finalmente es muy válido, pero de verdad no pudiste identificarlo. Y eso, voy a dos cosas. Tiempos que tú me comentabas, Rodrigo. En principio, la autoridad a partir del 1 de enero del 2022 tiene la facultad para solicitarte esta información del licenciado controlador, ¿sí? Y te dará 15 días. 15 días hábiles, y estos 15 días son prorrogables con 10 días más, o sea, 25 días hábiles para poder entregar esta información. Y segundo, lo que tú comentabas, una vez que tuviese esta información, podrá intercambiarla, obviamente bajo la figura de petición, intercambio de información a petición, es decir, esta información cuando la solicite el SAT y sea objeto de intercambio, pues va a ser porque hay una petición específica de otro país, finalmente, con el que tenga un tratado para poder intercambiar esta información. Y esto es lo importante, ¿no? Que debemos de tenerla como nos está indicando, porque será parte de lo que evaluará, en este caso, estos organismos para verificar que México está cumpliendo con esta obligación. Y ahora, todo esto que hemos hablado nos pareció muy oportuno, pues poner un ejemplo donde podemos, de verdad, ya cada uno de los participantes acá, en la reflexión de su particularidad, es cómo es que esto, o cómo implica, o qué implica en una estructura como la que tenemos. Tenemos una empresa mexicana, si ven la lámina hasta abajo, en la parte inferior, empezamos con una compañía, y supónganse que hoy estamos ahí tratando ya de cumplir con estas obligaciones, ¿sí? Entonces, pues vamos a verificar actas, y va a aparecer de nuestro accionista al 99.99%, la compañía B. Pero vemos que la compañía B, pues a su vez va a tener otros accionistas, porque ahí no identifico a la persona física o grupo de personas físicas. Entonces, iremos a un siguiente nivel a través del análisis de las actas de la compañía B y encontraremos un vehículo conocido como una LLC, que estos son entidades, como saben, tipo SDRLs que existen en otros países. Y posteriormente, cuando entremos al análisis del LLC, pues ahí tenemos que investigar, porque ha habido muchos ejemplos, que pueda haber prestanombres, ¿no? Que a su vez formen parte de un fideicomiso, en donde a través de una serie de contratos, pues finalmente ellos sean los que en principio puedan estar fungiendo como los propietarios legales de esta famosa LLC. Sin embargo, cuando se entra al análisis de este contrato de fideicomiso y de otros contratos, pues podemos llegar a concluir que quien era el beneficiario controlador, esto es la
persona física que obtuvo el beneficio económico y o tiene el control en esta estructura corporativa, pues es el señor Sánchez, que es un residente para efectos fiscales en México. Entonces, si ven este ejemplo, le podemos cambiar, digo, arribita compañía B, le podemos poner compañía B residente en México, varios niveles corporativos, etcétera, etcétera, pero esto es lo que hoy tenemos que identificar con estas disposiciones. Y esto requiere, obviamente dependerá de mucho de cómo estén cada una de las empresas, pero pues nos lleva a varias reflexiones que veremos más adelante. Sí, correcto, que este es un claro ejemplo de lo que sucede, ¿no, David? O sea, no necesariamente tienen que ser estructuras en donde haya prestanombres o estructuras en donde a lo mejor estén haciendo algún acto ilícito. Esta presentación que tú nos estás enseñando, pues puede ser cualquier presentación de cualquier estructura familiar, ¿no? En donde, pues por razones de negocio, por eficiencias, incluso en algún momento fiscales, pues se planeó llevarlo de esta manera. Entonces el trabajo se nos empieza a complicar, ¿no? Porque hay que ir desmenuzando poco a poquito hasta que lleguemos, pues precisamente aquí a mi tocayo, a identificar al señor Sánchez, ¿no? Es correcto, y aquí algo importante. Empezamos diciendo, y aquí me gusta esto, porque hilamos el ejemplo con las implicaciones y los riesgos, Rodrigo y Ricardo. Correcto. Uno, fiscalización. Si bien es cierto, esta información a petición de otro gobierno se puede intercambiar, pues también va a ser información que obre en tiempo cuando el SAT lo requiera, porque leyendo las disposiciones y un poco la exposición de motivos, pues tampoco limita el hecho de que pudieran venir a solicitarlo, analizarlo y entonces entrar ahora sí, una vez identificado el beneficiario controlador y más aún la estructura como tal, pues pudieran hacer un ejercicio de fiscalización. Entonces, pues ya hablando de esta figura, pues lo que nosotros vemos es que necesitamos ser preventivos para finalmente poder afrontar un tema de fiscalización, ¿no? En el tema de las sanciones y multas, ya lo comentabas al inicio, Rodrigo, pues obviamente hay sanciones económicas, sí, que van desde los 500,000 pesos a los 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador o por algunos otros supuestos, es decir, que la información esté incompleta, no sea exacta o no se mantenga actualizada. Bueno, pues ahí está la sanción económica, que no es nada, pues nada, vamos a decir, poco significante, ¿no? Finalmente, pues es cuantiosa. En el tema de opinión y cumplimiento negativa, pues esta famosa herramienta que el SAT utiliza en sus disposiciones para verificar que un contribuyente está en regla y está en orden, y en algunos casos esto está dirigido a todos aquellos contratistas o servidores que puedan prestar el servicio al gobierno federal, bueno, pues implicará de manera negativa el hecho de que pues no se cumpla con esta obligación, el SAT la detecte a través de un requerimiento y concluya que no se ha dado cabal cumplimiento, bueno, pues sí afectará en la opinión de cumplimiento negativa, ¿no? Responsabilidad de administradores y o representantes, pues habrá que aquí es lo que tú comentabas, Rodrigo, hay que ser pues muy analíticos porque una de las conclusiones que llegan a las disposiciones es si no se puede identificar o no se identificó, la conclusión es quien califica como beneficiario controlador es el administrador o los representantes como tal, ¿no? No sé, Rodrigo, si aquí quieras comentar algo, porque nos queda el último tema que yo te dejaría aquí si nos complementas. Sí, pues mira, creo que aquí es un tema bien importante y creo que traemos ahí algunas preguntas en el chat, pero vamos a tratar de ejemplificar. Al momento de una constitución, a ver si con esto queda claro, al momento de una constitución, pues el notario va a tener que identificar primero a quiénes son los accionistas, ¿no? Ese es el primer tema. Y pedirá información de esos accionistas. ¿Por qué? Pues porque en principio los accionistas tendrán un beneficio. Ese beneficio pues puede ser económico, pero también puede ser un beneficio en donde podrán controlar y podrán llevar a cabo las políticas, la estructura, la administración de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá que ver el notario en un primer momento? Pues quiénes son los accionistas. Pero luego también tendrá que determinar quiénes
integran la administración de esa sociedad. Entonces, pues aquí viene la otra figura, la figura de los administradores. O sea, el notario tendrá que ir desmembrando también si esos administradores, que en principio pues son los representantes legales de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque tienen facultades para actos de dominio, tienen facultades para actos de administración, tienen facultades para abrir cuentas bancarias, tienen facultades para celebrar operaciones y poder firmar títulos de crédito. Bueno, pues entonces ahí pudiera venir otro beneficiario controlador. Pero ¿qué pasa si después otorgan también poderes, ¿no? Y le otorgan poderes a una persona que no es accionista, pero que tampoco es administrador, pero que tiene esas facultades y esas posibilidades de decidir sobre las actividades importantes de la empresa? Bueno, pues entonces empezamos a ver que en este acto de constitución, pues el notario tiene que identificar dentro de estos 3 escenarios quién es el beneficiario controlador. Pero esto también puede llevarnos al tema de los fideicomisos, David. Precisamente por ahí hay una pregunta en ese sentido, porque en los fideicomisos, pues efectivamente están los fideicomitentes, efectivamente están los fideicomisarios, que habrá que identificarlos, pero también existe por ahí un comité técnico, y ese comité técnico, pues es el que principalmente va a tomar las decisiones, va a tener estas sesiones y las decisiones que ellos tomen pues impactarán de alguna u otra forma en la operación del fideicomiso. Entonces, pues respondiendo a la pregunta, sí, también habría que revisar cómo se lleva a cabo estas sesiones del comité técnico y qué capacidad tienen para dar o no comentarios y sobre todo incidir en las decisiones del fideicomiso, ¿no? Entonces, sí, esto es el tema. Ahora, contestando ya la pregunta, David, pues viene la última, que son las sanciones en materia de protección de datos personales, pues que es precisamente lo que platicábamos. O sea, hoy esta obligación que se tenía, que siempre se ha tenido y que hemos platicado e insistido, ¿no? Yo les decía mucho, es como, ahí viene el coco, pues señores, ya nos llegó el coco en 2 sentidos. En el sentido societario, pero tenemos que hoy ya no hay manera de que no tengamos soportados libros corporativos, actas de asamblea, títulos de acciones, contratos que se lleven por aparte o por afuera de toda esta estructura jurídica, y tampoco podemos no estar actualizados en el tema de protección de datos personales. En cuanto a la elaboración de los avisos de privacidad, lo comentaba hace rato, pues quizá nos enfocamos mucho en los avisos de privacidad para clientes, en avisos de privacidad para proveedores, en avisos de privacidad para nuestros empleados, pero estamos dejando descubierto los avisos de privacidad para nuestros accionistas, para nuestros socios, para nuestros consejeros. Entonces, habrá que darle un double check para ver si efectivamente hoy estamos cumpliendo con esto, si hay que actualizarlo. Pues yo les diría de inicio, sí, hay que actualizarlos y hay que estar prevenidos, pues precisamente para evitar este tipo de multas. David, Ricardo, no sé si coinciden. Sí, desde luego. Totalmente de acuerdo. Ahora viene lo importante, señores, ¿no? Es, pues, ¿qué hacemos? O sea, ya vimos cómo está el problema, ya vimos que tenemos un montón de obligaciones, ya vimos que nos tenemos que modificar, adecuar, tener estos controles internos. David, Rich, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Pues lo primero que tenemos que hacer, si me lo permites, de ahí, precisamente tomando el punto número 1 de la lámina, es el tema de establecer los mecanismos y procedimientos para identificar a esta figura del beneficiario controlador. Como bien comentaste, hoy en día todos los temas se relacionan, el tema societario, el tema de los libros, el tema de los poderes, y también, pues ahí precisamente establecer todos estos mecanismos en ese documento de políticas y procedimientos para la identificación, cómo tenemos que hacerlo, si vamos a hacer búsquedas de vías de diligencia, cómo vamos a obtener la información, cómo vamos a integrarla, cómo vamos a tener el expediente. Todo esto debe de quedar perfectamente documentado en este manual, precisamente, ese control interno. Y por eso la propia regla hace alusión a este proceso de control interno. El control interno siempre es la base, ¿no?, de cualquier entidad, porque esto minimiza los riesgos y precisamente por eso hace ese énfasis. El control interno que podemos enfocar para la identificación de esta figura nos va a mitigar precisamente los riesgos fiscales, los riesgos precisamente de protección de datos y todo esto. Y por eso la importancia hoy en día
y no me dejarás mentir, Rodrigo, de los departamentos de cumplimiento. Correctísimo. Mira, yo de manera adicional, y por eso hacía énfasis en la regla de miscelánea. O sea, esto nos están inclusive ya diciendo qué tenemos que hacer para poder entrar en una discusión muy objetiva de por qué lo tengo, por qué no lo tengo y cuáles son finalmente tus controles, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, aquí hay la identificación del beneficiario controlador, y con esto contesto algunas dudas que están habiendo, es, como lo comentamos, la reforma entra en vigor a partir de enero del 2022, ya está la obligación, hay que voltear a ver las estructuras de cada caso en particular, como lo vimos en el ejemplo, e identificar el beneficiario controlador. Oye, a partir de 2022 hice una modificación en la estructura o se incorporó una estructuración, adelante, tenemos que identificar el beneficiario controlador. Y con esto contesto, es decir, si hoy en 2022 tú tienes una estructura, pues vas a tener que sostener esa estructura y analizar el beneficiario controlador, porque incluso hay una precisión en las reglas de miscelánea que dice, oye, me vas a tener que dar la fecha a partir de cuando fuiste beneficiario controlador, ¿no? Porque lo que sí busca siempre es información relativa en este beneficiario controlador, en su identificación, busca información relativa en la cadena de titularidad que hay en estas estructuras, ¿no? Entonces, yo iría en las acciones a seguir, Rodrigo, pues si te parece, pasaremos a la segunda, ¿no? Confirmar y evaluar, ¿no? Aquí nada más rápido, es precisamente esto es lo importante, o sea, es una obligación que inicia en 2022, por eso hablábamos de dos momentos, las empresas o fideicomisos que se constituyan, pues ahora les van a pedir todo esto por constituirse, pero después vienen las empresas que ya están constituidas, pero que imaginemos, o fideicomisos, pero que imaginemos que en alguno de ellos entra un nuevo accionista, o se aumenta el capital, o cambian los porcentajes de participación por X o Y. Bueno, pues entonces, ante esa eventualidad, pues tendremos precisamente que ir haciendo este tracking para identificar al beneficiario controlador. Ahora viene el segundo punto, David, que creo que a eso ibas, que es precisamente confirmar y evaluar la estructura corporativa patrimonial que hoy tienes. Pues porque a lo mejor no te resulta conveniente ante esto, David, puede ser una. Dos, porque a lo mejor dejamos y nos ha tocado, tenemos por ahí arrastrando socios que a lo mejor ya ni siquiera existen, o a lo mejor tenemos arrastrando por ahí dentro de nuestro grupo empresarial sociedades pues que ya no usamos, que no sirven para nada, que no tienen absolutamente ningún otro atributo. Entonces, pues es importante hacer esta evaluación, ¿no, David? Es correcto. Y yo creo que aquí esto nos viene finalmente, yo siempre he dicho que cuando hay reformas de este tipo, nos vienen a hacer un mejor compliance corporativo, compliance fiscal, ¿no? Muchas veces damos por hecho que nuestras estructuras pues están como creíamos que estaban y pues no es así, ¿verdad? Recordemos que cuando se tienen estructuras multinacionales, pues muchos países, no nada más México, pues ha tomado medidas de transparencia, transparentar estructuras, y hay países nórdicos que hoy incluso hacen públicos quiénes son los beneficiarios o participantes en las figuras que en esos países existen. Una, dos, venimos también para el caso de grupos, bueno, aquí es abierto porque pueden ser personas morales o personas físicas que implican o tienen implicación en el controlador, el decreto de repartición de capitales de 2017. No olvidemos que eso, pues muchas de empresas y muchas personas físicas hicieron uso de ello, y muchos al haber hecho uso, cambiaron, modificaron sus estructuras como tales. Entonces, es buen momento para hacer un análisis muy serio e incluso identificar posibles áreas de oportunidad en eficiencias en las estructuras mismas, ¿no? Que van aparejados de aspectos legales y fiscales. Entonces, creo que es un muy buen momento para hacer estas reflexiones y confirmar las estructuras de negocios y patrimoniales. Claro, que sobre todo te permitan esa flexibilidad que puedas operar. Yo pienso también en temas de gobierno corporativo, ¿no? Porque justo vamos para allá y ahorita le voy a dar la palabra a Rich en el tema de implementar medidas eficientes de control interno, ¿no? O sea, hay situaciones, hay estructuras, hay eficiencias que hoy existen, que estaban ahí, pero que no las hemos tomado. Entonces, vale la pena, Rich, buscar, dar un ojo para allá y entonces implementar esas medidas eficientes de control interno, ¿no? Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Yo creo que es importante hoy en día visualizar el tema relativo a los comités de apoyo, que nos van a realmente también a mitigar este tipo de riesgos.
porque ellos van a ser también los encargados de poder verificar el debido cumplimiento de las disposiciones que hoy en día no están aplicando, ¿no? En temas precisamente como esta figura del beneficiario controlador. Y por eso hablábamos precisamente y reforzando el tema, y creo que es lo relevante, insistimos mucho con ello, de identificar y hacer esas políticas que nos permitan identificar de una forma correcta al beneficiario controlador. Hay que recordar, y nuevamente tomando como referencia las preguntas que nos están haciendo, que la obligación de identificar al beneficiario controlador con esta regla, hoy en día esta disposición o esta obligación es de los propios contribuyentes, ¿no? Es del contribuyente como tal. Todo tipo de personas morales deben tener perfectamente como parte de su contabilidad un expediente que identifique a ese beneficiario controlador, a reserva también de que hoy en día los notarios, para aquellas nuevas estructuras jurídicas, y los bancos para sus clientes o las entidades financieras, deban de reforzar también los mecanismos de identificar esta figura, porque también a ellos se los van a requerir. ¿Quién? La propia autoridad. Y precisamente por eso la importancia de establecer los mecanismos de control, inmiscuir el gobierno corporativo en este proceso. Hay que recordar que el gobierno corporativo hoy en día retoma relevancia incluso a nivel mundial, porque es el que nos ayuda precisamente a verificar que las políticas y procedimientos que se implementaron se cumplan, se lleven a cabo. Claro, y te da un orden y además te da un soporte de estos tipos de comités, de la cadena de mando, de los controles, de quién está a cargo de qué situación, ¿no? O sea, habrá también que cambiar esa mentalidad, Rich, para dejar de ver al gobierno corporativo como un tema meramente sucesorio. El gobierno corporativo se crea y tiene su fundamento principalmente para darle una estructura y para darle un orden a tu organización y precisamente pues tener estos controles, ¿no? Que cada quien sepa qué tiene que hacer, cómo tiene que trabajar, cómo tiene que entregar y que exista y perfectamente delineada esta cadena de mando, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y no solamente tenerlo en papel, ahora habrá que efectivamente implementarlo, que efectivamente existan esos procedimientos y pues que se cumplan. Y bueno, pues finalmente este tema de actualizar las políticas y los avisos de privacidad, que me parece que ya lo comentamos, pero que sí es un tema importante. Ahora, finalmente, pasando a otros temas, ¿existen medios de defensa, David, Ricardo? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Hay, entendiendo todo esto que ya hemos hablado, ¿no? ¿Para dónde ir? ¿Qué podríamos ver en este tema, David? Mira, creo que es una muy buena reflexión porque como sucede año con año o cada vez que tenemos reformas importantes, pues siempre se analizan desde las implicaciones obviamente fiscales, de negocio, etcétera, pero también las implicaciones que pudiera haber en materia pues jurídica, ¿no? Aquí pues hemos escuchado varias voces, ¿no? De los jugadores que pues están siendo obligados a cumplir con esta disposición. Se ha puesto mucho sobre la mesa la sensibilidad del tipo de información que se está solicitando. No obstante, pues ya lo platicamos, esto no es nuevo, ya nace concretamente en una materia o con unos fines. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta que pues esto no es privativo de México, esto es un fenómeno global, es por un incumplimiento, estas disposiciones son incumplimiento a reglas de transparencia y digo que eso se debe tomar mucho en cuenta porque al final pues son los aspectos que se valorarían en todo caso por un juzgador, hacia quién va encaminado la norma, las razones de la disposición y obviamente el fin que persigue, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que ser muy serios y bueno, pues para hablar de medios de defensa, yo creo que habrá que atender a de qué jugador estamos hablando, es decir, de quién de los que están involucrados en la identificación del beneficiario controlador, pues pueda estar siendo pues agredido en su esfera jurídica, ¿no? Y tomarlo con mucha cautela. ¿Qué es lo que te pudiera comentar, Rodrigo? Perfecto, perfecto. Y mire, nada más me gustaría retomar, estoy viendo aquí el chat. Al final del día hablan de figuras jurídicas, hablan de fideicomisos, hablan de fideicomitentes, se habla de fideicomisarios y se habla de sociedades. Lo que platicábamos al inicio es que no se distingue. O sea, podemos hablar de todo tipo de sociedades, de todas las modalidades de sociedades. Entonces, no están dejando por aparte sociedades bursátiles.
¿no? No, o sea, no es que estén limitando de alguna manera. Entonces, yo les diría, hoy, pues todos estamos inmersos en esta obligación, que es la diferencia entre lo que se tenía anteriormente en temas de prevención de lavado de dinero, en donde sí estaba focalizado el cumplimiento a determinadas sociedades, a determinadas actividades. Hoy no. Y entonces ese hoy no, pues es lo que hace que nos alertemos todos, que todos estemos en la misma sintonía, hasta en tanto no salga otra disposición, una regla, algo que nos dé mucha más luz en este tema. Sí, No sé si Rodrigo, compartan sí, conmigo. sí, un comentario. Fíjate que aquí lo dijimos al inicio, para la aplicación o para la interpretación de estas disposiciones hay que voltear a ver Gafi y hay que voltear a ver los trabajos del Foro Global. Y hay una serie de líneas que le dedican a las empresas que cotizan en bolsa y dicen, oye, pues si bien es cierto, estas tipo de empresas tienen una serie de obligaciones de informar y de transparencia, pues no debieran de aplicarle las reglas tal vez tal cual. Sin embargo, hay muchos países que pues no están haciendo una distinción y creo que ese es en el caso de México, ¿no? Que no están distinguiendo, ¿no? Y pues habría que obviamente cumplir con esta norma, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Pues señores, estamos llegando al final de esta presentación. La verdad es que es un tema bastante interesante, en donde pues compaginan distintos elementos, distintas maneras de ver, de interpretar, pero sobre todo de cumplir con esta disposición, evidentemente de un carácter fiscalizador, y que nos pone una responsabilidad como personas morales, que pone una responsabilidad como empresarios de tomarnos esto muy en serio y de sobre todo empezar a tener controles, de tener la precaución de implementar las medidas que hoy no tenemos al interior de nuestras empresas, porque como ya decía David, pues el tiempo de reacción es rapidísimo. O sea, en 15 días más 10 días que puedes tener una prórroga, pues es imposible que puedas llegar a generar u obtener esta cantidad de información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Pues hoy lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, ponernos a identificar al beneficiario controlador y bueno, pues todo lo que hemos venido comentando. Les agradecemos mucho, David, muchas gracias, gracias por la participación. Mi querido Richard, encantado, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos escuchan y nos ven, pues estamos obviamente a sus órdenes. Muchas gracias por estar con nosotros y pues nos vemos en la próxima. Que tengan muy buen día.